que el cuerpo humano estaba compuesto por elementos químicos, elementos por sustancias, elementos primarios, por elementos secundarios, por biomoléculas, además por minerales, ¿no es cierto? Y dentro de esos minerales estaba el agua. Dijimos que el agua era un componente muy importante en el organismo porque a través de ella se llevan a cabo muchas reacciones dentro de nuestro organismo. Esas reacciones son reacciones que se llevan en un medio líquido, la absorción, la digestión, el metabolismo, la respiración, todos los procesos que ocurren dentro de nuestro organismo son llevados en un medio líquido. Nuestras células, por las que están formados nuestros tejidos, nuestros órganos, son células que componen más del 70% de composición en agua, ¿verdad? Entonces, es importante por eso mantener el equilibrio hídrico del organismo. Existen ciertos procesos que hacen que el cuerpo pierda agua y venga un proceso de deshidratación. ¿Pero qué es la deshidratación? Cuando nosotros hablamos de deshidratación, nos estamos refiriendo a una alteración tanto de agua y sales minerales en el plasma que compone el cuerpo humano, ¿no? O estamos hablando de la pérdida de agua corporal por arriba del 3%. Entonces, la deshidratación va a suceder cuando no tomamos líquido o perdemos líquido y además puede ser que tengamos una actividad física interna o no tomemos, o ambas cosas, perdemos líquido y no reponemos líquido, ¿no? Entonces ahí va a venir un proceso de deshidratación. Estamos perdiendo líquido por más cantidad de lo que nosotros estamos gastando. Entonces, diario nosotros perdemos 1.700 ml de agua. Esos 1.700 ml, que son casi 2 litros, deben ser repuestos diarios. Quiere decir que debemos tomar 8 vasos de agua al día. El estar en un estado de deshidratación nos va a imponer algunas sintomatologías, como por ejemplo la boca seca, llanto sin lágrimas en los niños, por ejemplo, el vientre hundido, la fontanelita hundida, postración, debilidad muscular, ¿no es cierto? Y puede ser causado por algunas enfermedades infecciosas, como la diarrea, como el vómito, ¿no? O que la persona no ingiera líquido. Por ejemplo, las personas de la tercera edad pierden la sensibilidad a la sed. ¿Qué quiere decir? Que ellos no es como una persona joven que siente la necesidad de tomar líquido. Ellos hay que obligarlos, porque la mayoría de las personas de la tercera edad no reponen los 2 litros de agua que deben reponer y por lo tanto entran en un estado de deshidratación, ¿no? Entonces, al perder agua, no solo perdemos agua, también perdemos electrolitos como el sodio, el potasio, el cloro, el calcio, el magnesio, fósforo, que son los que mantienen la gradiente eléctrica en la pared celular. Cuando perdemos líquido, perdemos agua, perdemos estos electrolitos, se desequilibra la pared celular y por lo tanto va a ocurrir un rompimiento de la célula se va a vaciar, va a perder el agua. Ahora bien, acuérdense que cuando empezábamos los otros temas dijimos que todo nuestro cuerpo está compuesto por células, ¿verdad? El corazón, los riñones, el hígado, tejido, los huesos, todo está compuesto por células. Y si perdemos agua, perdemos electrolitos, la célula se desestabiliza, se lisa, se rompe. Cuando se rompe la célula, empieza daño en los tejidos. Corazón, riñón son los primeros en colapsar. Por eso es que cuando hay una deshidratación, si no es tratada, se va a perder la vida. ¿Sí? Los niños muchas veces pierden la vida por deshidratación y no por la infección que está teniendo, ¿no? La infección el organismo va a resolver, pero una deshidratación debemos reponer el líquido y además estos electrolitos que son necesarios para mantener la tonicidad de la célula, ¿no?
Entonces, cuando viene un paciente que presenta deshidratación, este paciente va a tener, vamos a hacer la evaluación clínica en tres situaciones. Una situación A, donde ha habido pérdida de líquido, sin embargo, no hay signos ni síntomas de deshidratación. Una situación B, donde uno o más de los signos de deshidratación se presentan, pero no hay gravedad, ¿no? Y una situación C, donde los signos, hay presencia de los signos de deshidratación. Entonces, ¿por qué viene la deshidratación? Bajo consumo de líquido, sudoración excesiva, ya sea porque hacen ejercicio, porque trabajan o porque tienen un trabajo muy fuerte donde demanda mucho esfuerzo físico y por lo tanto pierde líquido, por la fiebre, también la elevación de temperatura hace que se levante, se pierda líquido, vómitos, diarreas, algunas enfermedades como la diabetes, ¿no es cierto? Donde muchas veces el paciente toma diuréticos que hace que elimine, que tenga mucha más frecuencia urinaria, elimine el líquido, pero no repone ese líquido que está eliminando, ¿no? O que las personas no ingieran la cantidad suficiente como de líquido, como les decía. ¿Ustedes se controlan, por ejemplo, cuántos vasos de agua toman al día? No. No, no es cierto, no estamos reponiendo la cantidad de líquido. Debemos tomar 8 vasos de agua al día. En la mañana 2, media mañana otro, al almuerzo otros 2, ya vamos 5, ¿no? 5. Sí. En la media tarde 2 y en la noche otros 2 o un vaso y ya tenemos los 8 vasos, ¿no? Esa es la forma de controlar. A los adultos mayores lo que se hace, ellos no toman, no tienen la sensación de sed. Por eso la piel se empieza a jugar, ¿no es cierto? Porque se pierde líquido y se pierde colágeno. Entonces, a ellos uno debe controlarlo, porque la mayoría están en estado de deshidratación. ¿Qué se hace? Se les sirve una jarra de 2 litros de agua, solo ellos deben tomar. Desde la mañana y uno los controla hasta la final de la tarde, uno debe controlar que hayan terminado de tomar por lo menos la jarra, ¿no? 1,5 litros, 2 litros para ellos, ¿no? Entonces, ese control nosotros debemos de tener, ¿no es cierto? Puede ser también que la persona está con alguna enfermedad, no tiene ganas de comer, de beber, o estén con náuseas, ¿no es cierto? Dolor de garganta, úlceras en la boca, hay muchas causas por las que se puede deshidratar la persona, ¿no? No se controla el líquido. Entonces uno puede evaluar el grado de la deshidratación, si es una deshidratación leve, si es una deshidratación moderada, si es una deshidratación grave o si ya está con síntomas de muerte, ¿no? Por eso es que tenemos tanta mortandad de niños, muertes en niños menores de 5 años es la edad clave porque ellos adquieren mayor cantidad de infecciones, como todo meten a la boca, infecciones gastrointestinales, y ello lleva a una deshidratación. La mamá muchas veces no sabe cómo tratar, no repone líquido y llegan cuando el niño ya está a punto de morir, ¿no? Entonces existen síntomas de alarma que nosotros podemos detectar una deshidratación. Sed intensa, poca ingesta de líquidos o alimentos líquidos, evacuaciones líquidas numerosas, más de 3 por hora, ya es un síntoma de alarma, más de 3 veces a la hora ir a hacer deposiciones, ya es un síntoma de alarma, ¿no? Si se ve al niño con llantos y lágrimas, la fontanelita acá, el huequito este no tienen ellos cerrado, ¿no es cierto? Cuando están deshidratados está hundido la fontanelita, también es un síntoma de deshidratación, ¿no? Entonces la deshidratación no es una condición benigna porque hay un desequilibrio homeostático en el organismo, ¿no es cierto? Y entonces puede producir dolores de cabeza, puede producir, por ejemplo, estreñimiento, la falta de toma de líquido, uno de los síntomas también es el estreñimiento, ¿no?
formación de cálculos renales, enfermedades dentales, migrañas, puede ocasionar un montón de consecuencias, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos que hay deshidratación, ya sea por diarrea, se determina la causa, lo primero que se hace es rehidratar al paciente, ¿no es cierto? Ahí hacemos el análisis para ver si hay boca seca, si hay pliegues, letargo, ¿no? Llanto sin lágrimas, por ejemplo, en los bebés, los ojitos hundidos, o que no ha orinado durante 12 horas, o ha orinado muy poco, ¿no es cierto? El niño está irritable, fatiga, mareos, lo primero que hay que hacer es rehidratar. Entonces, hay factores que nosotros podemos clasificar como mal pronóstico en niños menores de 5 años. Muchas veces, por ejemplo, la mamá es analfabeta, no ha estudiado, no sabe, no tiene conocimiento y deja que el bebé se muera por deshidratación, ¿no? Muchas veces vienen a la consulta y dicen, ¿desde cuándo está el bebé así con diarrea y vómito? Ay, hace una semana. En una semana el bebé ya está listo, ¿no es cierto? Se muere por la deshidratación, ¿no? O la mamá es joven, no ha criado nunca un hijo, no conoce sobre esto, o hay antecedentes de muerte de otros niños menores de 5 años, ya nos da una pauta de que la mamá no tiene conocimiento, ¿no? O es un niño con inmunodepresión, desnutrido, bajo peso al nacer, ¿no? O vive lejos de un centro médico, entonces son síntomas que nos ponen en alerta de ponerle más atención a ese paciente, ¿no? Entonces hay formas de tratar la deshidratación, ¿no? Primero tomar sorbos pequeños, depende cómo clasificamos al paciente, si es A, B o C, ¿no? Después ya se verá si se va a hacer por vía venosa, de acuerdo a la clasificación, ¿no es cierto? Y de acuerdo a ello nosotros podemos preparar el suero de rehidratación oral, ¿no? Que contiene sodio, bicarbonato, citrato, cloro, glucosa. Es el que viene en sobrecito, pero también ustedes tenían que investigar cómo se puede preparar el suero de la vida en la casa, ¿verdad? También podemos prepararlo hasta poder llevar al paciente a la atención, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes el suero de rehidratación, tiene una composición, ¿no es cierto?, con potasio, cloro, citrato, glucosa, cloruro de sodio, que es cloruro de potasio, lo que hace es reponer los electrolitos para que la célula no pierda todo. ¿Alguien está con el micrófono abierto? Cierre su micrófono. Entonces, de acuerdo a la clasificación de la gravedad de mi paciente, yo voy a elegir cuál de los planes voy a utilizar, ¿no? Plan A, donde no hay sintomatología, pero sí hay una deshidratación, lo que hacemos es mandar al paciente al hogar para que siga tomando líquido, ¿no es cierto? Se debe instruir que debe tomar más de lo habitual para evitar la deshidratación, una alimentación normal para evitar la desnutrición y además que debe prepararse el suero de la vida para administrar, ¿no? Aquí hay que evitar que vuelva el paciente a caer en un estado de deshidratación, ¿no? El plan B, donde tenemos una rehidratación, donde se va a corregir la falta de líquido o el déficit de agua, se va a corregir, equilibrar los electrolitos hasta que desaparezca la deshidratación. Mantenimiento del suero oral y observación intrahospitalaria. Aquí ya llegaron con algunos de los síntomas, entonces hay que hacerle seguimiento a ese paciente para evitar su deshidratación, ¿no? Cada 4 horas se le dará 100 ml por kilogramo de peso, en 4 horas, ¿no? Se administra, y si hay presencia de vómito, se suspende por 10 minutos y después seguimos con la rehidratación oral. Entonces ahí vamos a evaluar, tenemos que, conforme vamos rehidratando al paciente, como cuáles son las condiciones, cómo están los ojos, si hay lágrimas, si boca, la lengua, si está la boca seca,
¿no? Si hay presencia de pliego, depende de eso, nosotros vamos a tomar uno de estos planes de rehidratación, ¿no? Y el último plan o plan C, donde reponemos líquido por vía intravenosa. Aquí ya hay presencia de síntomas, el paciente está deshidratadísimo, hay que tratar rápido el estado para evitar un choque hipovolémico, ¿no es cierto? Que el paciente entre en un paro cardíaco, un paro respiratorio por la deshidratación, ¿no? Entonces se asegura que el paciente esté con vía aérea y con oxigenación, pero además también vía venosa, ¿no? Ahí se agrega, ya se coloca suero intravenoso o solución salina isotópica, ¿no? El paciente tiene que estar controlado. Se evalúa al paciente continuamente, se coloca el suero 50 ml por kilogramo peso la primera hora, la segunda hora ya 25 ml, la tercera hora 25 ml por kilogramo peso. Vamos evaluando continuamente al paciente. Si es que no mejora, hay que aumentar la infusión, ¿no? Para reponer rápidamente el líquido. Y si puede beber, se da también suero de hidratación oral, ¿no? Mientras sigue con líquido endógeno o intravenoso. Entonces, se completa la dosis, se evalúa al paciente, se selecciona, ¿no es cierto?, cuál de los planes va a seguir, ¿no es cierto? Ya si el paciente ha sido rehidratado, ya se lo puede mandar en la casa para que tenga un mantenimiento en su hidratación, ¿no? Así es como nosotros le hacemos seguimiento. Pero, ¿qué debemos hacer para prevenir de llegar a este estado? Si el paciente, si estamos en un clima cálido, perdemos mayor cantidad de líquido. Necesitamos beber mayor cantidad de agua. Si tenemos un trabajo o hacemos un esfuerzo físico mayor, como ejercicio o un trabajo donde demanda mucha energía, debemos también tomar mayor cantidad de líquido, ¿no es cierto? Si nosotros observamos que en casa hay una persona enferma, hay que prestarle atención si tiene vómitos, si tiene diarrea, hay que controlar si el paciente no se está deshidratando, ¿cierto? Sobre todo hay que tomar atención en los pequeñitos, los niños y en los adultos mayores. Los adultos mayores viven en un estado crónico de deshidratación porque no beben líquido. Ahí uno tiene que exigirles que ellos se rehidraten, ¿no? Si es una persona que está con vómito, diarrea, ¿no es cierto? Debemos hacer de que reponga el líquido. No tenemos que esperar que aparezca la sintomatología, debemos rápido reponer el líquido para evitar que llegue a una situación C o B o C de deshidratación, ¿no? Muy bien. Ahí hemos terminado el